Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Natalie de Montessori y aquí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de la educación Montessori en casa. Hoy veremos 7 actividades Montessori para estimular el vocabulario y desarrollo del lenguaje de tu hijo. Bueno, y las actividades que voy a mencionar a continuación van a ir en orden de complejidad, de la más simple a la más compleja. Sin embargo, las edades que voy a mencionar no son necesariamente las que corresponderán a tu hijo. Siempre va a ser necesario observar al niño para ver si está preparado para las actividades que voy a mostrar a continuación. Bueno, y antes de que veamos las actividades Montessori, para el desarrollo del lenguaje de los niños es necesario conocer cuál es el desarrollo típico en niños de 0 a 3 años de edad. Para esto te invito a que veas este video en donde hablo del desarrollo normal del lenguaje en niños de 0 a 3 años de edad. Ahora bien, ¿qué actividades de Montessori podemos hacer en el área del lenguaje para poder favorecer el vocabulario en niños de 1 a 2 años de edad? Bueno, y la primera actividad Montessori del área del lenguaje para favorecer vocabulario es el vocabulario de objetos concretos. Aquí necesitamos un cesto o una canasta y 3 o 4 elementos concretos. Siempre en niños pequeños se trabaja con elementos concretos. Estas actividades se pueden partir haciendo alrededor del año o año y medio de edad. Es importante que estos objetos sean concretos para que el niño pueda manipularlos y tener experiencias sensoriales con él y tener la mayor cantidad de información posible. Estos elementos idealmente deben pertenecer a una misma categoría. Cualquier elemento que nosotros tengamos en casa, concreto, cosas que nosotros manipulamos, va a servir para desarrollar vocabulario en nuestro hijo. Estos artículos los ponemos dentro de este cesto y se lo mostramos al niño. Para mostrarle al niño, lo ideal es que estos elementos sean conocidos o familiares por él. Si queremos incorporar nuevo vocabulario, enseñar una nueva palabra, idealmente que esta sea la única palabra desconocida por el niño y que todos los demás elementos sean conocidos. Lo que queremos con esta actividad es que el niño vaya expresando verbalmente el nombre de las palabras, así que es importante que estos elementos sean familiares para el niño. ¿Y cómo se hace esta actividad? La verdad es que es muy sencilla. Voy sacando uno a uno los elementos del canasto, los voy dejando en el piso, por ejemplo, sobre una alfombra y los voy nombrando uno a uno. Luego de que terminamos esta actividad, los voy guardando uno a uno y le entrego este canasto o cesto al niño para ver qué es lo que hace. No importa que el niño no nombre los elementos, no importa que el niño ordene los elementos en la alfombra en fila hacia abajo. Lo importante es que el niño vaya conociendo el nombre de estos elementos. Otra de las cosas importantes es esperar para ver si el niño logra nombrar estos elementos de manera espontánea. No entregarle yo el nombre inmediatamente, sino que darle la oportunidad de que el niño pueda nombrar estas palabras para ver cómo está su vocabulario. Posteriormente, estos objetos los puedo ir rotando. Una vez que el niño ya conoce estos elementos, logra nombrar alguno de ellos, puedo ir cambiándolos, pero siempre tienen que corresponder a una misma categoría. Y así expandimos el vocabulario del niño dentro de una misma categoría semántica. La segunda actividad Montessori para el área del lenguaje y desarrollar vocabulario es la correspondencia de objetos reales. El niño anteriormente conoció los objetos, los manipuló de manera aislada. Ahora queremos que el niño asocie dos objetos exactamente igual. Debemos tratar en la manera de lo posible que estos objetos sean exactamente iguales. Si son 2 manzanas, que las 2 manzanas sean rojas, que las 2 manzanas sean del mismo tamaño. No puedo tener una manzana roja y una manzana verde. Ojalá sean exactamente iguales. Entonces, con esto esperamos que el niño haga una asociación visual de estos estímulos, que el niño asocie manzana con manzana, naranja con naranja, etc. Lo mismo que la actividad anterior, necesitamos entre 3 o 4 elementos. Bueno, y la forma de enseñar esta actividad es muy similar a la actividad anterior, solamente que ahora tenemos 2 elementos iguales. Entonces, lo primero que hacemos es sacar uno a uno estos elementos. Recuerden siempre esperar a que el niño nomine estos elementos. Si el niño no nombra este vocabulario, ahí recién nosotros podemos entregárselo. Entonces, una vez que pongo los 3 o 4 elementos en una fila hacia abajo, busco el par. Por ejemplo, ahora voy a sacar la manzana y hago un barrido con esta manzana
para ver si el niño hace la correspondencia. Entonces, de esta forma, aparte de enseñarle al niño palabras como sustantivo, como por ejemplo manzana, le estaré enseñando nuevo vocabulario, como por ejemplo conceptos un poco más abstractos, que es igual, pero lo está viendo de manera concreta al ver dos manzanas iguales. Una vez terminada esta actividad, voy guardando los elementos uno a uno dentro del cesto, o le puedo pedir al niño que me entregue algún elemento en particular. Una vez que el niño ha tenido varias experiencias sensoriales, ha manipulado objetos, artículos del hogar, podemos pasar a láminas. Y la tercera actividad es la correspondencia entre objetos reales y láminas. Aquí el niño va teniendo un mayor nivel de abstracción. Necesita imaginar o representar en su mente lo que está representado en lámina. Pero él, al ver la lámina, ya va a saber que fue algo que en alguna etapa previa manipuló, conoció, experimentó. Con esta actividad necesito 3 elementos o 4 elementos reales, como los que vimos anteriormente, que pueden ser frutas, ropa, verduras, etc. Y necesito la fotografía o láminas de estos elementos, que idealmente sean lo más representativos posible. Ojalá sean exactamente igual a los que son de forma concreta. Lo primero que debemos hacer en esta actividad es, por un lado, tener todos los objetos reales, podemos tenerlas en un canasto, y por otro lado, en algún sobre u otro canasto, tener las láminas que corresponden a estos objetos reales. La siguiente parte de la actividad, una vez que están todas pareadas, los objetos reales con las láminas, tengo que mover el objeto real y ponerlo encima de la lámina. Entonces la parte final de esta actividad es corroborar que la correspondencia que hizo el niño es real. Él mismo va a corroborar esta información. Una vez que terminamos, hacemos lo mismo que en las actividades anteriores y guardamos uno a uno los elementos reales, y podemos pedirle al niño que nos entregue algún elemento a ver si tiene dificultad en alguna de estas palabras. Si tal vez yo le pido, dame la manzana, y él me da naranja, por ejemplo, una de las cosas que es muy importante en Montessori, que no debemos hacer, es corregir al niño. Así que una buena forma de corregir al niño es hacer una corrección indirecta. Por ejemplo, si yo le digo, dame la manzana, y el niño me da naranja, yo le digo, ah, me pasaste la naranja. Pero no le decimos, está mal, te equivocaste, esa no es la manzana, etc. Evitemos todo este tipo de comentarios y de correcciones. Basta con decir la palabra correcta y es suficiente. La siguiente actividad Montessori para favorecer el desarrollo del lenguaje es la correspondencia de láminas. Una vez que ya hemos trabajado el uso de láminas, como lo hicimos en la actividad anterior, podemos hacer que el niño haga una correspondencia de 2 láminas iguales. Entonces, dentro de los materiales es importante tener 2 láminas exactamente iguales. Y tenemos 2 opciones para esto. Una es buscar imágenes en internet e imprimirlas 2 veces. O lo otro que pueden hacer es comprar estas láminas de vocabulario que vienen en cajitas, pero comprar 2 juegos para así tener 2 elementos de cada una. También es una buena opción. Entonces lo que debemos hacer es sacar una de las láminas y, al igual que en las actividades anteriores, ponerlas en el lado izquierdo en fila hacia abajo. Luego sacamos los otros pares de lámina y vamos haciendo un pareo visual. Entonces lo importante es que el niño haga una correspondencia de igual a igual, y similar a la actividad anterior, hace este pareo,
pero la diferencia es que ahora hay un mayor nivel de abstracción. Y la actividad Montessori número 6 para favorecer el desarrollo del vocabulario en los niños es la clasificación de objetos. Esta es una de las últimas actividades que se hace debido a que el niño ya ha manipulado varios objetos, ya tiene más vocabulario y ya conoce algunos conceptos como grande, pequeño, algunos colores, etc. Y ahora queremos que el niño, de todo este repertorio de vocabulario que tiene, comience a hacer una clasificación. Esto quiere decir que el niño comienza a ordenar todas estas palabras dentro de su cabeza y comienza a clasificar, por ejemplo, por tamaño, por forma, por color, etc. Esto lo podemos hacer alrededor de los 2 años de edad, pero esto siempre va a depender de cada niño. Lo más importante es que el niño haya pasado por estas etapas previas para poder llegar a la clasificación de objetos. Una de las cosas importantes dentro de las actividades Montessori es que nosotros aislamos alguna cualidad. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer una clasificación por color, es importante que el único elemento distintivo de todos estos objetos sea el color. Es importante que todo sea exactamente igual, que sea igual el tamaño, que sea igual la forma, pero que tengan, por ejemplo, distinto color. De esta forma, el niño puede adquirir el conocimiento con mucha mayor facilidad. Con esta actividad, el niño va a discriminar de manera sensorial, de forma visual y táctil, los elementos distintivos de estos materiales. Así que también, aparte de favorecer el lenguaje y el vocabulario, vamos a estar trabajando el área sensorial de Montessori. Cuando queremos comenzar con esta actividad, lo más fácil de hacer es que el niño haga una clasificación por color. Posteriormente pasamos a la clasificación por tamaño y al final por la clasificación por forma. Montessori número 7 para favorecer el desarrollo del lenguaje es la bolsa misteriosa. Esta se puede hacer alrededor de los 2 años y es una de las últimas actividades también que vamos a hacer. Esta actividad requiere un mayor nivel de abstracción, ya que el niño no va a estar visualizando los elementos, sino que solamente va a estar sintiéndolos con sus manos. Aquí vamos a trabajar, además de vocabulario y lenguaje, también el área sensorial, el área táctil. Entonces el niño va a hacer un reconocimiento táctil de los elementos que va tocando dentro de esta bolsa y tiene que abstraer o imaginar lo que está sintiendo con sus manos. Entonces dentro de esta bolsa, que no debe ser transparente porque la idea es que el niño no vea los elementos que están ahí adentro, ponemos entre 5 y 6 objetos concretos familiares por el niño. Al hacer la presentación de esta actividad, metemos la mano dentro de la bolsa, comenzamos a tocar este elemento y le decimos al niño, creo que esto es, por ejemplo, una pelota. Y para corroborar que realmente es cierto lo que yo estoy diciendo, sacamos la pelota y se la mostramos al niño. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que es, a ver, un perro, una cuchara. Ya, mira, ahora los vamos a guardar aquí y tú vas a adivinar lo que es, ¿ya? ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que tengo un auto. ¿Qué? ¿Ahora qué tengo? ¿Qué será? ¿Qué será? Una pelota.
Entonces, esta es una forma de tener control del error. Entonces, por ejemplo, cuando el niño meta la mano y diga esto es un auto y saca una pelota, el niño va a estar percibiendo visualmente su error, que lo que dijo no es lo mismo que sacó. Entonces estos 5 o 6 elementos, una vez que veo que el niño ya logra hacer esta actividad, puedo ir rotándolo, al igual que las actividades anteriores, y cambiarlos por otros nuevos para hacer que esta actividad siga siendo atractiva. Bueno, espero te haya servido este video, ojalá puedas incorporar estas actividades Montessori en tu hogar, como ves es muy fácil de hacer. Y suscríbete a mi canal porque en un próximo video estaré hablando acerca de actividades Montessori por edad, edad por edad, así es que va a ser algo muy interesante de ver y espero que te suscribas a mi canal. Cualquier duda o comentario déjamela por acá abajo y nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.